El día de hoy nos vamos a meter de lleno en un tema tan surrealista que parece sacado de una telenovela de bajo presupuesto. Así es, hablaremos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su idea de convertir las prisiones de su país en una especie de Airbnb no deseado para los criminales inmigrantes deportados de Estados Unidos. Pero esta no es nada más otra simple historia de locuras diplomáticas de presidentes de ultraderecha. Se trata acerca del sistema penitenciario que se ha convertido en una especie de guardería internacional para criminales deportados. Así que arranquemos con un poco de contexto. El Salvador es un país muy chiquito, pero con problemas gigantes que lleva años batallando contra la violencia de pandillas. Ya saben, esas bandas como la MS-13 y el Barrio 18. Nombres que suenan como raperos, pero que en realidad están detrás de algunas de las peores actividades criminales en Centroamérica. Aunque bueno, quizás no hay mucha diferencia. En un país donde la violencia estuvo a la orden del día, el gobierno de Bukele llegó como un superhéroe que le hizo frente a la delincuencia, sin importarle demasiado el debido proceso y con una obsesión por llenar las cárceles a más no poder. Bukele subió al poder prometiendo erradicar las pandillas y devolver el orden. Pero en vez de buscar la paz mediante juicios justos, su gobierno optó por meter a todo mundo a la cárcel. Y vaya que lo hizo a lo grande, llenando cárceles que ya estaban a reventar. Según datos del World Prison Brief, para el 2021, El Salvador tenía una tasa de encarcelamiento de aproximadamente 468 presos por cada 100,000 habitantes, lo que lo pone entre los países con más presos del mundo. Para que se den una idea, en Estados Unidos la cifra ronda los 639 reos por cada 100,000, lo que hace que El Salvador parezca que está en una carrera por saber quién tiene la población penitenciaria más elevada. Y aquí viene lo bueno. Al parecer, El Salvador ganará la carrera, porque la población penitenciaria se elevará aún más con los criminales deportados desde Estados Unidos. Así es, Nayib Bukele ofreció su sistema penitenciario a Estados Unidos para encerrar a criminales, convictos inmigrantes con historial delictivo a cambio de dinero. Pero esta no es la primera vez que sucede. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, desde los primeros meses del año 2000 se han deportado a decenas de miles de personas a países centroamericanos, incluido El Salvador, y muchos de estos deportados son pandilleros, con poca intención de reformarse. Pero, ¿por qué un país que ya está lidiando con sus propios problemas quiere meter a deportados estadounidenses a sus cárceles? La respuesta es políticamente agridulce. Por un lado, Estados Unidos afirma que estos deportados son un peligro que podrían desestabilizar a su sociedad si es que los dejan libres. Y por otro lado, Bukele dijo estar dispuesto a aceptar solamente a criminales presos en su mega prisión a cambio de una tarifa. Sin embargo, los opositores del gobierno de Trump dicen que la estrategia no tiene tanto que ver con la seguridad pública, sino que es más una herramienta política para justificar medidas anticrimen medievales. Además, aseguran que esta estrategia busca desviar la atención de los problemas estructurales del sistema de justicia de Estados Unidos. Pero el problema real es que las cárceles en El Salvador se están saturando cada vez más. En 2021, Human Rights Watch informó que la población de las cárceles en El Salvador se había disparado entre un 40 y 45% en los últimos años, en gran parte gracias a la implementación de la represión contra la violencia pandillera de Bukele. Y aunque no se conocen las cifras oficiales sobre cuántos criminales deportados de Estados Unidos están encerrados en estas prisiones extranjeras, datos del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indican que de 2008 a 2020 el número de deportaciones a El Salvador rondaba varios miles cada año. Además, un reporte del Brookings Institute de 2019 señaló que entre los deportados había muchos con historiales de violencia extrema. Y aunque las cifras exactas varían de un año a otro y dependen de acuerdos bilaterales, lo cierto es que la influencia de deportados ha sumado peso a un sistema ya sobrecargado en El Salvador. Es como tratar de meter a un luchador de sumo en una clase de yoga. Así de caótico es el panorama en las prisiones salvadoreñas. Además, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha señalado que de la última década del 2020, la tasa de encarcelamiento en El Salvador es una de las más altas de Latinoamérica, producto directo de las políticas de mano dura del gobierno. Sin embargo, muchos salvadoreños están muy contentos con las medidas que han reducido la violencia callejera de manera sorprendente. Por ejemplo, en algunos municipios la tasa de homicidios bajó de más de 100 por cada 100,000 habitantes a menos de 50 en pocas semanas. Pero estas estadísticas vienen acompañadas de serias denuncias de abusos a los derechos humanos y de hacinamiento extremo. Y al sumar la carga de albergar a deportados estadounidenses, uno se pregunta,
¿Realmente estamos ganando la batalla contra el crimen o estamos jugando con una baraja incompleta? Pero el gobierno de Bukele ha sabido transformar lo que podría verse como un desmadre de política pública en un grito de guerra para sus partidarios. Al pintar a los criminales deportados de Estados Unidos como una amenaza directa a los salvadoreños, Bukele se ha posicionado como un presidente que no se anda con rodeos, consolidando su poder y justificando un enfoque cada vez más autoritario en la seguridad. Pero no todos festejan en El Salvador. La oposición señala que esta estrategia no solamente malgasta recursos, sino que también distrae de las causas reales de la delincuencia, como la profunda desigualdad social, falta de oportunidades económicas y decenas de años de inestabilidad política. En vez de invertir en educación, programas de empleo o rehabilitación comunitaria, el gobierno opta por una estrategia de encierra a todo el mundo y a ver qué pasa. Es muy parecido a las políticas que en otros lugares han provocado cárceles sobrepobladas, altas tasas de reincidencia y la perpetuación del ciclo de violencia. Por ejemplo, un estudio de 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró que las prisiones sobrepobladas de El Salvador no solo fallan en rehabilitar a los presos, sino que a menudo agravan la conducta criminal. En ambientes donde una celda diseñada para 2 acaba alojando hasta 4 o a 5, la probabilidad de que ocurra una verdadera rehabilitación es casi nula. ¿Y qué pasa cuando se juntan delincuentes locales con deportados estadounidenses con vínculos a pandillas? Pues se arma una olla de presión donde la violencia se convierte en la norma. Y claro que no podemos olvidar el costo humano de estas políticas. Mientras que los partidarios de Bukele aplauden cada vez que un criminal es encerrado, organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, han levantado la voz para denunciar el trato inhumano que reciben los detenidos. Informes del Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado casos de tortura, falta de atención médica adecuada y detenciones prolongadas sin acceso a una defensa legal justa. En un sistema donde las cifras hablan por sí solas, resulta realmente inquietante que las Naciones Unidas hayan tenido que llamar una y otra vez a El Salvador para que mejore las condiciones de sus cárceles. Un ejemplo particularmente grave viene de una investigación de Reuters en 2021. La cual reveló que algunas cárceles de El Salvador operan a más del 150% de su capacidad. Entonces, el hacinamiento deja de verse solamente como una pequeña molestia y se convierte en toda una violación a la dignidad humana. Además, hace casi imposible mantener un mínimo de orden, lo que lleva a motines, más violencia y a una situación en la que la ley es pura sugerencia. Y si pensaban que la llegada de los deportados de Estados Unidos mejoraría la situación, piénsenlo de nuevo. Meter más gente en un sistema que de por sí ya está hasta el tope es como echarle más gasolina a un incendio. Ahora bien, ¿cómo es que los criminales deportados de Estados Unidos acabaron en todo este desmadre internacional? La respuesta está en la compleja interacción entre la política migratoria de Estados Unidos y las realidades sociopolíticas de Centroamérica. Durante décadas, Estados Unidos deportó a decenas de miles de personas a sus países de origen, muchos de los cuales ya tenían vínculos profundos con redes criminales. Y por años, la política de deportación de Estados Unidos se ha manejado como una solución a problemas internos, asumiendo que enviar a estas personas de vuelta a sus países de origen resetea la situación. Pero la realidad es otra. Muchos de estos países, incluidos El Salvador, no están preparados para recibir a grandes números de individuos con antecedentes delictivos serios. En lugar de recibir programas de rehabilitación y apoyo para reintegrarse a la comunidad, estos individuos terminan metidos en un sistema que ya está al borde del colapso. Un informe del Council on Foreign Relations de 2019 destacó que los deportados suelen regresar a ambientes donde la cultura de pandillas está súper arraigada, perpetuando el ciclo de violencia en lugar de romperlo. Y claro, esto ha tenido repercusiones diplomáticas. Legisladores y defensores de derechos humanos en Estados Unidos han criticado cada vez más la política de deportaciones por no considerar las condiciones que les esperan a estos individuos al regresar a sus países. Mientras que el gobierno de Trump defiende la política como necesaria para la seguridad interna, muchos legisladores sostienen que básicamente están exportando sus problemas en países que ya están batallando por mantener el orden. En el caso de Bukele, la afluencia de deportados se ha convertido en el chivo expiatorio perfecto para muchos de los problemas del gobierno de Trump, pero también ha puesto al régimen bajo la lupa de la comunidad internacional. En resumen, la estrategia de Bukele, que en un principio se celebró como una postura necesaria contra la delincuencia, ahora corre el riesgo de convertir a El Salvador en una advertencia para toda la región. La tasa de encarcelamiento, ya de por sí exorbitante, sumada a la llegada de deportados, crea una situación en que la ley queda sometida por la fuerza. Y aunque los beneficios políticos puedan ser inmediatos, los costos a largo plazo en vidas humanas y en derechos
derechos civiles podrían ser altísimos. Así que hoy, al mirar el sistema encarcelario de Bukele, un sistema que sirve tanto para encerrar a delincuentes locales como para convertir a deportados de Estados Unidos en huéspedes no deseados, recordemos que la lucha contra el crimen no se gana solamente con fuerza bruta. Es un reto complejo y multifacético que requiere mucho cuidado. Y sí, la voluntad de invertir en el futuro en lugar de simplemente encerrar el pasado. Y mientras seguimos viendo cómo se desarrolla todo este desmadre, ojalá en algún momento se priorice la cordura sobre el espectáculo y la justicia real, esa que realmente marca la diferencia, se imponga sobre la conveniencia política.